chicos, muy buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida al Coloquio de Investigación Textil 2024, a esta nuestra sexta ponencia. Bueno, les comento que tenemos el reto de hoy. Ya sé que a ustedes les gustan los retos, así que por eso les hemos dejado este reto para todos nuestros asistentes, que es que suban una fotito de que están presentes aquí en el coloquio con los hashtags Coditex 2024 y Coditex décima edición. En Instagram nos etiquetan como coditex.unms. Un dato interesante sobre Coditex es que estamos en la décima edición, llevan 10 años en los que realizamos nuestro coloquio y está realizado por los alumnos de la base 22 de la carrera de Ingeniería Textil y Confecciones. Es ahora momento de que conozcan nuestras alianzas estratégicas. Tenemos a Atux Perú, WIE Educación Ejecutiva, Instituto Privado de Tecnología Textil, CEDINFO, CEDINET y CITEXIN. Por favor, pido que les den unos grandes aplausos para ellos. Ahora, seguramente se estarán preguntando cuáles son los días centrales del coloquio. Bueno, empezamos el día de ayer, jueves 20, el día de hoy, viernes 21, y mañana, sábado 22. El día de mañana vamos a estar cerrando con broche de oro con nuestro gran desfile de modas que va a ser realizado a las 5 de la tarde. No se lo pueden perder, va a estar increíble. Se estará preguntando también qué beneficios tienen nuestros aliados estratégicos para ustedes. Les comento que al finalizar la ponencia y el taller que va a realizar nuestra ponente, se van a estar sorteando estas becas, que son seminarios gracias al Instituto Privado de Tecnología Textil, cursos especializados de Datux y descuentos de hasta 100 soles en cursos de Datux. Una mención especial para nuestros aliados de Datux, ya que ellos nos han brindado más de 15 vales de descuento y 15 semibecas y 50 vales de descuento por parte de Datux. No olviden que nos encuentran en todas las redes sociales, en Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok, nos pueden etiquetar o también contamos con un correo por si tienen alguna duda sobre el evento. Y ustedes se preguntarán quién es la chica que está por aquí y no la conocen, no saben mi nombre y está que habla. Y habla, bueno, yo me presento, soy Lady Guamán Baldión. En esta oportunidad estoy ocupando la función de directora de Relaciones Públicas del coloquio. Estoy en quinto ciclo de la carrera de Ingeniería Textil y Confecciones. Algunas indicaciones generales para dar inicio a la ponencia. Cuando han ingresado se han tenido que registrar en la asistencia. Eso nos va a ayudar para hacer el sorteo al finalizar. Luego de la ponencia tenemos una sección de preguntas y al finalizar también se dará una foto del taller. Tenemos nuestra sexta ponencia, la cual se encuentra en el eje número 3, explorando la sinfonía entre moda y sociedad, donde los hilos del cambio tejen elegancia en el tapiz social. Le damos por favor la bienvenida a Magali Palomino Guzmán, nos acompaña ahí. Ella nos va a acompañar con el título Evolución de la vestimenta en el Perú. Vamos a conocer un poquito sobre la trayectoria de Magali. Ella es artista plástica egresada de la Escuela Nacional Superior Autónoma de Bellas Artes, cursó talleres complementarios de diseño e intervención textil, cuenta con más de 15 años de experiencia en la enseñanza e ilustración de moda, color, introducción al diseño. Ha impartido talleres y cursos presenciales en Lima, Cusco, Guayaquil y Buenos Aires de manera virtual en la Universidad Colombiana. Participó brindando talleres en la edición 2019 del Encuentro Latino de Diseño en Palermo y en la edición 2022 de Lima Design Week. Contamos la suerte de contar con ella en esta edición. También ha participado de coloquios anteriores. Por favor, le damos la bienvenida a Magali Palomino. Por favor, te invitamos a subir al escenario. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Bien? Me presento, mi nombre es Magali Palomino. El día de hoy voy a hablar, dentro del eje de moda y sociedad, de la evolución de la indumentaria en el Perú, ¿sí? Si nosotros revisamos un poquito, siempre nos vamos a preguntar si existe el diseño de moda en el Perú, un diseño con identidad. Sin embargo, yo pienso que para poder plantearnos esa pregunta, tenemos que revisar hacia atrás y ver todos nuestros referentes a lo largo de la historia que han logrado
marcar un hito dentro de la indumentaria. Entonces, siguiente, por favor. Sí. Bien, bueno, ya me presenté. Mi nombre es Mada Palomino, soy artista visual, tengo formación en Bellas Artes, soy artista. Desde que egresé trabajo dentro de diseño y me interesa mucho la parte de la intervención textil y todo lo que sea el trabajo artístico de la pieza. No trabajo tanto la morfología como la textura, la forma y el color. He dado algunos talleres, actualmente también doy talleres y me gusta mucho investigar acerca de la manipulación textil. Vamos a tener un breve recorrido a lo largo de la historia del indumentario. Tenemos primero la vestimenta pre-inca, luego la vestimenta inca, el anaco, la vestimenta colonial con la tapada, la vestimenta republicana, vamos a ver cómo se vestían a inicios de la República y algunas influencias de la moda francesa e inglesa. Todo esto es un breve recorrido, sobre todo enfocado en tomar conciencia de cómo fue cambiando la morfología, la forma de las prendas, ¿sí? A manera de introducción. En contextos sociales complejos, la vestimenta funciona como señal de identidad étnica y social. Sin embargo, a menudo este índice de identidad llega a ser manipulado para trastornar el significado contenido en él. Tal manipulación puede aparentarse a la violencia cultural cuando se trata de una situación de represión o de imposición de la cultura. Al revés también, en algunos casos suele expresarse como una apropiación cultural de parte de la población dominada. Identidad étnica y manipulación cultural, la indumentaria inca en la época colonial. Vamos a revisar entonces cómo se dieron drásticos cambios a lo largo de la historia en la indumentaria. Primero comenzamos con algunos datos acerca de la vestimenta pre-inca. La vestimenta en el precerámico. Vamos a encontrar que hay mucho la importancia que se le da al textil. La palabra textil proviene del latín texere, que significa tejer, trenzar o construir. Y se comienzan a generar textiles desde que las poblaciones se hacen sedentarias, ¿no? Con actividades como la ganadería y la agricultura y por ende también vamos a encontrar que tienen sus propias fibras naturales como el algodón y algunas fibras animales como la alpaca y la vicuña. El periodo del precerámico está caracterizado justamente por la domesticación de plantas y animales y por el inicio de esta vida sedentaria. Vamos a encontrar entonces los primeros vestigios de textiles. Ya en Huaca Prieta, ubicada en La Libertad, se hallaron más de 3.000 fragmentos de textiles. Estos textiles en su mayoría hechos de algodón, ¿no? Al estar en la zona norte, la fibra que más se empleaba fue el algodón. Lo interesante es que estos textiles fueron hechos a mano y sin ninguna tecnología, que por más incipiente que fuese, se solía utilizar. Vamos a ver además que se evidencia esto porque se encuentran el uso de telares, agujas de hueso y madera, ruecas y espadas de tejer. A algunos de sus tejidos además se le agregaban algunos adornos como la incisión de plumas y conchas. Acá tenemos un famoso textil de Huaca Prieta. Podemos ver la forma de un pájaro, un cóndor posiblemente, que se va a repetir más adelante. El valor que tuvieron los tejidos en las sociedades precolombinas puede equipararse también con el que tuvieron el oro y la plata. No solo cumplieron la función de vestimenta, sino la de un medio para difundir ideas religiosas y llevar mensajes al más allá. Netamente tenían un uso doméstico, pero también un uso mágico y ritual. Tan solo revisando cómo eran los textiles, podemos encontrar
mucha información acerca del pueblo que lo llevaba o que lo portaba. Podemos darnos cuenta si los animales eran domesticados o salvajes, de los tintes o de la ausencia de ellos. Podemos medir el grado de conocimiento químico que poseía una cultura. Por la forma de estructurar algunas piezas, se puede mostrar sus cálculos matemáticos. Y juzgando la ejecución de los textiles, podemos darnos una idea de cómo fue la personalidad del tejedor. Entonces vamos a encontrar que en estas antiguas civilizaciones los textiles nos podían dar muchísima información. Este texto es de Junius Bird. Los trajes y joyas del antiguo Perú. Pero no solamente se vestían con textiles que solían tener una forma rectangular y podían ser un básico taparrabos o también una túnica. Encontramos el uso de orfebrería y de metal en sus accesorios. El valor religioso de los metales en las culturas preincas. ¿Por qué hay tantos objetos de oro en las sociedades andinas? El empleo principal que recibían los metales preciosos como el oro había sido de uso ceremonial y siempre indicador de estatus. Nos vamos a dar cuenta que a lo largo de todo este tiempo, la vestimenta, los accesorios y la ornamentación que se lleva va a ser un indicador de estatus. Desde la época Chavín e incluso antes había ya producción orfebre. Alrededor de 1500 en Huayhuaca, Andahuaylas, hay ejemplos de pequeñas láminas de oro trabajado, así como hay ejemplos de cuentas de oro alrededor del 2000 a.C. en Puno. Antes del Imperio Inca, la costa norte fue la región más activa para la orfebrería y su papel fue de gran importancia durante el Tahuantinsuyo. Cuando los incas dominaron a las poblaciones de este territorio, existen referencias sobre el traslado de orfebres chimú desde la costa norte hacia la región del Cusco, donde aportaron sus conocimientos y su destreza en la elaboración de la orfebrería imperial. Tenemos, como no, al señor de Zipán, que estaba completamente ataviado de láminas de oro y que tenía una ornamentación bastante llamativa. Este traje, netamente de uso ritual, pues fue enterrado con él. Vamos a ver también algunas culturas prehispánicas que son importantes porque desarrollan los textiles. Primero, Chavín. La cultura Chavín desarrolla telas gruesas de algodón y lana. Si bien era ligeramente rudimentario su trabajo, vamos a encontrar que fueron los primeros en desarrollar técnicas de telares. Textil Chavín con el dios de los báculos. Paracas, que como todos sabemos es una referencia enorme en cuanto a los textiles porque empieza la evolución del tejido con Paracas. Vamos a encontrar bordados, teñidos, tejidos, vamos a encontrar la inclusión de elementos externos para ornamentar sus piezas. Paracas cavernas, que tenía formas más geométricas. Al inicio vamos a encontrar iconografía mucho más simplificada y geométrica, colores que van a ser limitados. Sin embargo, en Paracas Necrópolis encontramos un cambio tanto en la iconografía como en la paleta de color. Existen muchos más pigmentos naturales y vamos a ver formas simbólicas que nos van contando un poco más. Todos estos elementos han hecho de Paracas una de las culturas prehispánicas más importantes en cuanto a las técnicas de textil. Luego sigue Nazca. Desde el 200 después de Cristo hasta el 800, Nazca se va a consolidar como una fuerza dominante. Va a producir tejidos donde vamos a encontrar que tienen ornamentación como plumas y que hacen primero composiciones figurativas y luego va a evolucionar hacia lo abstracto. Y esta parte es bastante interesante porque el textil nos va contando acerca de su evolución estética. Tenemos aquí un textil de Nazca, observen los bordes, parecen hechos con crochet, de hecho tiene
los bordes trabajados con agujas en hilos de diferentes colores y actualmente pueden encontrar en los museos. Estos trabajos son bastante detallados. Tenemos también aquí una túnica Nazca y Nazca Wari. Alrededor de 700-900 después de Cristo, la iconografía de Nazca recibe la influencia de una cultura dinámica llamada Wari que se desarrollaba en Ayacucho. Esta cultura ya estaba influenciada por otra cultura de la serranía importante en el Perú, como era Tiahuanaco. ¿Qué es lo que hace Wari? Influye de manera que la iconografía que anteriormente habíamos visto de Nazca empieza a abstraerse. Cambian las técnicas de teñido e incluso tienen técnicas de teñido por reserva como el batik. Y eso lo podemos ver aquí. Hacen una especie de patchwork o de trabajo de parches con textiles y vemos formas menos definidas y más abstractas, ¿no? Entonces encontramos que Nazca pasó de una representación súper realista con mucho detalle a abstraerse cuando se une a Wari y finalmente darnos simplificación y además bastante abstracción en sus formas. Cambian también la manera de teñir los textiles y de dar acabados. Vamos a encontrar finalmente a Chimú, que viene a ser el heredero de todas las técnicas textiles anteriores y que va a centrarse sobre todo en la confección de los trajes reales, ¿no? Tenemos aquí camisas trabajadas en telar con técnicas bastante avanzadas. Pasamos a la vestimenta inca, que no es otra cosa que la herencia que dejaron las culturas prehispánicas. Más allá de su función práctica y utilitaria, el textil tenía en el imperio inca un papel económico y simbólico primordial del que dan testimonio tanto las fuentes etnohistóricas como los hallazgos arqueológicos. La materia usada por lo general eran las lanas de los camélidos, adornos de plumas, metal, concha labrada, etc. Así como las técnicas empleadas para realizar los uncus, yigyas, chumpis y otros elementos de la vestimenta que permiten clasificar según su grado de elaboración y fineza. Esas clases no estuvieron al alcance de todos, sino más bien reservadas a ciertas categorías sociales en el imperio. Tenemos aquí entonces la confirmación de que la indumentaria, la vestimenta, siempre va a marcar el estatus. La prenda principal, el uncu. El uncu era una prenda que representaba estatus y riqueza. Llevar una de estas túnicas bellas era algo de sumo prestigio. Estaba tejido con algodón y la mejor lana de alpaca. El uncu era de tacto muy suave. El uncu era una prenda que representaba estatus y riqueza. Llevar una de estas túnicas bellas era algo de sumo prestigio. El uncu no era para todos. De esta misma manera, los textiles de camélidos como la vicuña tampoco. Tenemos aquí parte de la indumentaria de la colla y del inca, por eso es que vemos que llevan tantas piezas. El poblador común no llevaba tantas piezas en la vestimenta y menos llevaba ornamentación. Siempre se ha visto que a mayor ornamentación, mayor estatus. El inca llevaba las plumas de ave corequenque, la borla, el casco, el cetro, el cordón, el arillo, el rapacejo, la capelina, el pequeño centro macana, su escudo con su banderín, pulsera, franja o tocapo, que se hace muy importante porque contiene iconografía, la copa o manto, la flecadura o saxa, sandalias, placa metálica y la túnica, que es lo que vimos al inicio. La colla, con menor ornamentación, pero también bastante llamativa, el prendedor o tupayari, cubrecabeza, mantilla, alfiler, franja, flores, bolsa, túnica o axu para la colla, uncu para el inca y sandalia.
Los hombres incas solían usar túnicas sin mangas que salían de un telar rectangular y se volvía una túnica atada a la cintura con una faja. Los paños, las túnicas y las capas eran elaboradas de tela tejida con ornamentación colorida, variando en calidad de acuerdo a la posición social del hombre. Por lo general, las sandalias eran de fibra tejida y cada hombre llevaba un pequeño bolso en donde podía poner coca, amuletos y otros efectos personales. El cabello dependía de la tribu a la que pertenecía y este podía ir largo y suelto. Tenemos aquí a Guamampoma que nos hace algunos dibujos acerca de la vestimenta entonces. Y las mujeres usaban un vestido de una sola pieza que resultaba ser también una pieza rectangular sujeta con un fajín a la cintura. En la parte superior alcanzaba el cuello y los bordes exteriores eran atados sobre los hombros con pasadores. Como todos los atuendos, este vestido era una pieza grande, rectangular, de tela tejida. El análogo de la capa masculina era un manto grande, utilizado sobre hombros y atado con un pasador de metal llamado astopo. Vamos a ver que las mujeres también llevaban sandalias y decoraban su cabello con cintas. Usualmente se ponían una tela doblada sobre la cabeza. No cortaban su cabello, lo utilizaban con una raya al medio y suelto sobre la espalda. A veces era cortado como señal de luto y de ahí la importancia de llevar el cabello largo. Tenemos también un gráfico de Guamampoma acerca de cómo vestía la colla. Y es aquí donde vamos a encontrar un corte muy fuerte en cuanto a las costumbres del vestido en el Perú antiguo. Con la conquista se da una brecha muy grande que implica el cambio de piezas o prendas de vestir, pero también la segmentación social a partir de la vestimenta. El nuevo traje. Las campañas de Francisco Pizarro, que habían iniciado en 1524, tienen tan solo 10 años después que había ya terminado con la vida del último inca, Atahualpa. ¿Quiénes eran los conquistadores? Personas que venían con el traje del Renacimiento, con trajes muy antiguos porque ni siquiera eran soldados que se dedicaban a una vida militar. De hecho, venían con cotas de malla metálicas que a lo largo del tiempo se iban oxidando, no tenían la suficiente protección y por lo general usaban calzas y greguescos, que eran una especie de calzones que se llevaron durante el Renacimiento y que llegaban hasta la rodilla. Tenemos aquí los 13, una pintura que nos representa cómo posiblemente llegaron con el traje que se llevaba en Europa durante el Renacimiento, aquí con armaduras, pero muchas veces no era cierto, no llevaban armaduras, sino una antigua cota de malla metálica. Las mujeres indígenas de los Andes han seguido vistiendo de manera tradicional porque no querían renunciar a sus costumbres y adoptar tan rápido el cambio de vestimenta. Vamos a encontrar entonces que sujetan sus chales con broches de plata, incluso en los tiempos modernos. Pero ¿qué es lo interesante aquí? Que a pesar de que se tiene la misma técnica textil, vamos a encontrar la inclusión de detalles que nos recuerdan el famoso encaje, el encaje que viene de España y que resulta ser ornamental y llevado por las mujeres criollas y españolas, es copiado esta vez y representado en los textiles. Encontramos entonces formas que antes no habríamos podido ver porque los textiles tenían formas mucho más geométricas o sintetizadas y aquí ahora encontramos que estos textiles durante la colonia van a tener la inclusión de formas que nos recuerdan a los encajes que venían de España. Tenemos el traje, las mujeres españolas vienen con falda, vienen con esta especie de vestidos que más adelante van a dar inicio al traje de la tapada.
El uso de esta vestimenta se extendió aproximadamente desde el año 1560, junto con la fundación de Lima durante el periodo del virreinato. El traje de la tapada fue la vestimenta distintiva de las primeras mujeres pobladoras de Lima. Ellas forjaron la usanza de este traje, que consta del manto y la saya, dos elementos imprescindibles que forman esta vestimenta. Tenemos aquí el traje de la tapada, obviamente el nombre deriva por el uso, que cubría absolutamente todo el cuerpo. Diferentes tapadas, vamos a encontrar algunas acuarelas de Pancho Fierro también que nos cuentan cómo se llevaba el traje. A veces podía ser una falda muy amplia, generalmente en color oscuro, con mucho volumen, pero también había mujeres que llevaban la falda muy entallada. El origen de las tapadas es incierto, pero podemos considerar que tiene influencia morisca y que a su vez vino con los españoles a Lima. A pesar de que la tapada limeña es un símbolo cultural mundialmente reconocido y que es peruano, se sabe también de una virreina mexicana que se lo llevó hacia México y lo hizo moda. Es así que Teresa de Castro usaba este traje de tapada en México también, ¿no? También en Nueva España se les llamó enfundadas, aunque la moda duró muy poco. ¿Y cuánto tiempo duró en el Perú el traje de la tapada? Tenemos aquí algunas acuarelas que nos representan a las tapadas en la plaza. A pesar de los dos intentos de desaparecer a la tapada debido al rechazo que expresaron diferentes figuras políticas de la época, su uso solo se prohibió en las iglesias y procesiones bajo pena de excomunión. Las limeñas no dejan de salir de sus casas y siguen usando el manto y la saya de las tapadas como un acto de protesta ante estos intentos de prohibición. Debido al anonimato y misterio que ofrecía las tapadas, las mujeres aprovechaban para coquetear con hombres en parques y alamedas o para llevar mensajes o esparcir rumores. Se sabe también que de acuerdo a los colores de la falda que podían llevar, se sabía si apoyaban a uno u otro candidato político más adelante durante inicios de la República. Este famoso traje fue bastante controversial porque hay textos en los que nos dicen que las mujeres fueron infieles llevando este traje y se lo solían poner también algunos hombres. Tenemos el traje, cómo es que va siendo representado, algunos con mantones, pero siempre a la base, la saya y el manto. Uno de los distintivos de la vida en Lima virreinal había sido el lujo para vestir. Los vestidos eran de las más finas telas, sedas, encajes y bordados. El bordado siempre ha representado la opulencia dentro de la moda y el vestir. Según Carlos Prinz, la saya era una especie de vestido hecho en seda muy fina, negra, castaña, azul y verde, que cubrían de los pies a la cintura con una hebilla o cintas en esta parte para podérselas ajustar, de modo que demostraran todas sus formas. El manto era como una toca de seda negra que se ataba a la cintura, subiendo por la espalda hasta encima de la cabeza, cubriendo de esta manera el rostro, que no permitía ver sino un ojo. Cabe destacar que una de las últimas modificaciones que sufrió la vestimenta fue en el siglo XIX, que consistía en pañolones y zapatos de raso elegantes, medias de seda que aprisionaban el pie. Tenemos un grabado de la tapada limeña en traje antiguo. Ahora tenemos también las impresiones que tiene Flora Tristán al visitar el Perú y ver a una mujer en su traje de tapada. Para ella, este vestido llamado saya se compone de una falda y una especie de saco que envuelve los hombros y la cabeza y se llama manto. Ella se queja diciendo que es un traje que le parece demasiado simple para que sea llevado por una mujer y que las mujeres en París eran mucho más elegantes. Sin embargo, se da cuenta que este traje le da completa libertad y ve a una mujer limeña con libertad para poder salir, para poder moverse y para poder asistir a cualquier evento. Y eso le parece bastante interesante.
algunas representaciones en fotografía que no pertenecen a la época, sino que son tomadas más adelante en estudios fotográficos, pues el traje de la tapada va a desaparecer con el tiempo. Según Flora Tristán, esta vestimenta daba a las limeñas una gran libertad. Podían salir sin ser reconocidas y hasta sus voces parecían diferentes a consecuencia del uso del manto que les tapaba la boca. Asistían a los espectáculos, a las corridas de toros, a asambleas públicas, bailes, paseos, a las iglesias o a hacer visitas siendo bien vistas por todos. Esta costumbre estaba arraigada y vamos a ver que lo usaba tanto la señora de la casa como la servidumbre, es decir, es un traje que no tenía ningún tipo de segmentación. Algunas resignificaciones de la tapada, tenemos aquí una colección de Yoki Yamamoto, Otoño-Invierno 2019, inspirado en la sobriedad y el misterio de la tapada limeña. Ha sido también inspiración para la colección con manto y saya, la tapada limeña, colección presentada en la Embajada de España en Madrid. Una de las últimas imágenes de mujeres portando el traje de tapada, como les decía, no pertenece a la época, ya no se llevaba, porque esta es una fotografía de Jean Curret. Sin embargo, se vistieron con este traje para inmortalizarlo. Y cómo fue cambiando el traje de la tapada y cómo es que se abandona 300 años después, 3 siglos duró este traje, y después de haberse estado tan arraigado en las mujeres, cómo es que se renuncia a este traje. Vamos a ver la transición. Entre 1842 y 1876 existieron en Lima 16 casas de moda, la mayoría a cargo de modistas francesas. ¿Qué sucedió? La venta del guano y el salitre trajo muchas casas de empréstito y también mucha migración inglesa. De esta manera, las mujeres peruanas querían seguir la moda europea, que por entonces dominaba Inglaterra. Vamos a encontrar entonces que dentro de esta prosperidad falaz provocada por los grandes ingresos que permitió la venta del guano, viajan, o mejor dicho, vienen hacia acá modistas inglesas y ponen sus ateliers, sus talleres dentro de Lima. Un grupo social hizo grandes negocios, pero aquí no se generó una burguesía, sino que esos ingresos acabaron en gastos superfluos, entre ellos la indumentaria. Esta es la manera en la que se abandona el traje de tapada que había servido por 300 años para que la mujer sea libre y se empiezan a abrazar las modas europeas. Algunas fotografías, tenemos un registro gracias a Jean Curret, el primer fotógrafo que viene de Francia, pone una casa de fotografía en el Jirón de la Unión y vemos entonces el registro de cómo se vestían a inicios de la República. ¿Cómo cambiamos de la influencia inglesa a darle mayor importancia a la influencia francesa? El traje a inicios de la República, influencia inglesa. Bueno, la capital vivía la llamada época de la prosperidad falaz, provocado por los ingresos de guano de las islas a Inglaterra. Entonces, el vínculo con Inglaterra fue grande y fue nuestra primera influencia al nivel de la moda. Vamos a ver amplias faldas, mangas jamón y los apretados corsés. Eso sí, los escotes no existían en la moda inglesa y además todo se llevaba hasta el cuello, ¿no? Se cubría todo el cuerpo. La tendencia que se impone en estos tiempos es la del romanticismo inglés, caracterizado por el estricto cumplimiento de protocolos de la vida social. Cada actividad debía tener un código de vestimenta. El paseo, el baile, las visitas, los actos religiosos, entre otros. Esas son las famosas mangas jamón. Miren el corpiño, la falda amplia, todo cubierto. Tenemos aquí también el canesú, la manga jamón, propias del romanticismo inglés. Y bueno, cambiamos a la francesa. Por la década del 70 del siglo XIX,
La influencia inglesa decayó. Decae la exportación del guano y esta vez empieza el nexo con París, que por esas épocas ya despunta la moda y a la alta costura, que es bastante importante. Se sigue usando el corsé y llega el miriñaque y el polizón, que son dos artilugios que se usan en la falda para poder alterar la estructura. Estos dos últimos elementos eran una suerte de armazón interior para darle volumen a la parte inferior de los vestidos. Salud. Algunos trajes, que tienen más o menos esta forma. Acá encontramos de manera mucho más clara el polizón, que es este volumen en la parte posterior. Tenemos la moda francesa, observen el sombrero de ala ancha, los encajes, esto ya es alta costura. La moda viene también como una manera, mejor dicho, la vestimenta viene como una manera de protesta también, y encontramos en las fotos de Curret las famosas novias de negro. La moda respondía también a razones históricas. Tras la guerra con Chile, se dio en el Perú en los años posteriores el caso de las novias de luto, un acto en que las mujeres peruanas llegaban al altar vestidas de negro y con velo. Podían expresar su pesar, su dolor y su protesta por las muertes durante el conflicto. Algunas fotos del archivo Curret. Observemos que se casaban de negro. Es justamente durante el romanticismo que se impone el color blanco para casarse. Sin embargo, estas novias durante la guerra con Chile y después se casan de negro a manera de protesta. Y para dejar ya la moda, la influencia de la moda francesa e inglesa y entrar a inicios del siglo XX, vamos a encontrar un traje que se va simplificando en cuanto al volumen y también en cuanto a la forma, ¿no? Una fotografía de una familia burguesa en provincia a inicios del siglo XX, aproximadamente 1920. Y finalmente, cómo no cambió el traje para otro sector social, ¿no? Esto fue a inicios del siglo XX, fotografías de Chambi y de Elías del Águila. Entonces, aquí es donde yo les dejo la pregunta, es la manera en que nos vestimos va a contar, va a comunicar o va a expresar acerca de nosotros, nos va a dar información o es más bien la manera en que nos vestimos, una manera de expresarnos y de, como vimos anteriormente, de poder protestar, ¿no?, en la sociedad. Gracias. Muchas gracias, Maga, por traernos un tema tan interesante. Nos has dado una vista bastante detallada de lo que fue la evolución de la vestimenta en el Perú. Estoy segura que seguramente alguno de nuestros asistentes tendrá alguna duda. Por favor, aquí ella está dispuesta a responderles. ¿No? ¿Ninguno de ustedes? Bien. Bueno, Maga, tenemos un reconocimiento por parte de la familia de Coditex que queremos hacerte presente. Plaquita por parte de nosotros de Coditex. Y también tenemos un certificado para usted. Ahí está. Por favor, fuertes aplausos para Magali Palomino. Y bueno, invitamos a todos nuestros asistentes al Salón 207, donde se va a estar realizando también un taller por parte de nuestra querida ponente. Muchas gracias, eso es todo.